Hola, muy buenos días. Cuando me digáis. ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria que tiene por objeto la presentación de la campaña institucional de la Junta de Extremadura para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres ha alcanzado cotas inadmisibles. Por eso se ha convertido en objetivo prioritario de intervención para todas las administraciones sin ningún tipo de excepción. Desde el año 2003, 1.331 mujeres han resultado asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país, 36 en lo que va de año y 3 en nuestra comunidad autónoma. 3 vidas, 3 nombres que no deben ser olvidados nunca. María, Ilham y Verónica han dejado 6 hijos e hijas huérfanos. Ellas nos recuerdan todos los días por qué no debemos dejar de luchar contra la violencia que sufren las mujeres. La sensibilización, la prevención, la recuperación integral de las víctimas y la reparación del daño deben impregnar cada política pública, cada institución, cada rincón de nuestra comunidad autónoma. Es inevitable que cuando los hechos suceden cerca nos duelan y nos conmuevan con mayor intensidad. Lo sentimos como algo propio, nos interpelan como responsables políticos, como personas, y nos empujan a trabajar y coordinarnos más y mejor, a aumentar los recursos y a optimizarlos, para que no quede ningún rincón de nuestra comunidad autónoma desatendido y para que ninguna mujer se sienta sola frente a la violencia. Por ello, la campaña de este año de la Junta de Extremadura para conmemorar el Día Internacional del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, gira bajo el lema «Lo que no se ve, también duele». En esta campaña nos adentramos en el espacio más privado, en los hogares. No podemos olvidar que la violencia de género suele desarrollarse y tener lugar en la más estricta intimidad de una casa, lo que va a dificultar su detección y su constatación. Con la campaña queremos que la población perciba ese miedo que no es explícito, que perciba cómo la violencia machista rompe la tranquilidad de las familias en el interior de sus domicilios, lugares que deberían ser lugares seguros, donde encontrarnos a salvo, pero que, sin embargo, muchas veces no lo son. Queremos que la ciudadanía se conciencie de que la violencia de género produce un inmenso sufrimiento, aunque fuera de esas paredes no sepamos lo que está ocurriendo. Lo que no se ve también duele, porque la violencia no solo deja marcas físicas que puedan avisarnos de que algo terrible está pasando. En ocasiones son voces altas que se escuchan en el piso de abajo, una taza que se rompe contra el suelo, una puerta que se encuentra destrozada por una patada o por un puñetazo. Por todo esto, hemos querido sensibilizar en torno a la violencia que ocurre en el ámbito privado, para hacer un llamamiento a la acción y a la detección precoz. ¿Qué tal? Bien. Te dice que está bien, pero su mirada cuenta otra historia. Si lo ves, si lo oyes, si lo intuyes, no lo ignores. Lo que no se ve también duele. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Junta de Extremadura. Hay un eco en las paredes, un grito que nadie oye, se esconde detrás del aire. Las puertas hablan en clave, susurra el suelo al crujir. Pero nadie quiere oír. ¿Dónde está?
Le he llamado 3 veces. Estás siempre con lo mismo. Cariño, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? No hay quien te aguante. Lo que no se ve también duele. Es un peso que no se sostiene. Míralo. Si lo ves, no lo ignores. A veces la violencia no deja marcas. A menudo se esconde tras una apariencia de normalidad. A veces se oye, pero no se escucha. Lo que no se ve también duele. Este vídeo y las cuñas que se van a emitir evidencian por qué es importante sensibilizar y educar en igualdad y en contra de la violencia de género. Nos muestran lo importante que es tener una mano amiga, alguien que se preocupe por ti, pero también que esas personas sepan detectar esas señales que indican que no todo es lo que parece. Esa mano podemos ser todos, la ciudadanía, las instituciones, la red de recursos. Por ello, porque aspiramos a tener una sociedad formada y responsable, queremos mirar y acercarnos a la juventud, a nuestros jóvenes, que un día serán los que conformen la futura sociedad justa, humana, igualitaria y respetuosa que deseamos construir. Así, dentro de la labor de formación y concienciación que estamos promoviendo dentro de esta campaña, se llevará a cabo el proyecto Iguales en Escena, que en colaboración con las Consejerías de Educación y Cultura llevarán al alumnado de secundaria de diversos institutos y colegios de nuestra región obras de teatro centradas en la lucha por la igualdad y contra cualquier forma de manifestación de violencia contra las mujeres. También el próximo 12 de noviembre celebraremos la Comisión Permanente para la Prevención y la Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura, de la que forman parte las principales instituciones y entidades implicadas y comprometidas en esta batalla contra la violencia de género en la región. Con motivo del 25N, la Filmoteca de Extremadura se suma a esta conmemoración con 2 títulos de gran fuerza emocional: La Furia, de Gemma Blasco, y Soy Nevenka, de Itziar Bollaín. Esta última programada en el marco del Festival Plasencia en Corto. 2 películas que ponen el foco en la resistencia, resiliencia y la dignidad de las mujeres frente a la violencia y a la impunidad. Soy Nevenka, además, será proyectada dentro de Filmoeduca para el alumnado de educación secundaria y bachillerato. Se proyectará a las 11:30 de la mañana en las sedes que la Filmoteca tiene en Badajoz el día 20, en Mérida el 25 y en Cáceres el día 27. Por su parte, las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz también han programado actividades en el marco del 25 de noviembre. La Casa de Cáceres ha habilitado un buzón virtual al que podrán enviarse mensajes, frases, poemas o textos de apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Con todos esos mensajes de fuerza y esperanza, las mujeres que se encuentren en acogida harán un gran mural el mismo día 25. Antes, el 20 de noviembre, celebrará una charla coloquio bajo el título Ciberdelincuencia y nuevas formas de violencia digital. Por su parte, la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz, el día 24 de noviembre, celebrará en colaboración con FEAFES una charla sobre salud mental y violencia de género y llevará a cabo actividades de sensibilización y prevención en centros escolares, además de los ya habituales talleres para las mujeres que se encuentran en acogida. Como todos los años, las 36 oficinas de igualdad y violencia de género y contra la violencia de género de nuestra comunidad autónoma van a desarrollar más de 400 actividades que se van a extender de aquí a final de año. Entre ellas podemos citar la charla coloquio que se va a celebrar el día 24 de noviembre en el Colegio de Médicos de Badajoz, a cargo de la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Inocencia Cabezas. Otra de ellas, los buzones contra la violencia, es una iniciativa de la Oficina de Igualdad Sierra San Pedro, mediante la que se instalarán buzones en colegios e institutos para comunicar todo tipo de violencias, o el concurso de postales igualitarias de Navidad de la Oficina de Igualdad de las Villuercas y Bores Jara. La Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana ha programado el taller Identificando las redes FLAGs, una actividad para detectar las distintas manifestaciones y señales que tiene la violencia de género.
Además, en muchas oficinas de igualdad se celebrarán clubes de lectura, concursos cortos o talleres para la sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer en centros escolares. Destacan también actividades que están destinadas al cuidado emocional, buenos hábitos de salud mental o de risoterapia, que se impartirán en varios municipios de Extremadura. Como ven, no habrá ningún punto en nuestra comunidad autónoma que no desarrolle o ponga en marcha alguna actividad para conmemorar el 25 de noviembre y recordarnos que el 25 de noviembre son o deben ser los 365 días del año. Muchísimas gracias y quedo a su disposición por si quieren formular alguna pregunta. Yo le quería preguntar si nos puede recordar cuáles son los últimos datos que tengamos en Extremadura de mujeres con órdenes de protección, por ejemplo, y casos de violencia de género que se hayan producido en este año. Muy bien, pues ya venía yo preparada. En la plataforma Biogen, que como saben es la plataforma de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Estado, donde se registran todas las denuncias de víctimas de violencia de género, les puedo informar de los casos activos en Extremadura en el año 2025. En total, ahora mismo hay 757. Si quiere, por provincia, en Badajoz 429, en Cáceres 328. Víctimas mortales, desgraciadamente y lamentablemente, como saben, en nuestra comunidad autónoma tenemos a día de hoy 3 víctimas mortales, 2 en Badajoz y 1 en Cáceres. En cuanto a los casos activos en Extremadura, que tienen seguimiento policial desde que se denunciaron, hay un total de 2.951 casos activos, 1.527 en Badajoz y 1.426 en Cáceres. Como denuncias por violencia de género a día de hoy, es decir, durante el año 2025, constan 1.523. Y si quieren también les podemos facilitar los datos de la Plataforma Extremeña de Gestión Integral de Expedientes de Víctimas de Violencia de Género, ATC Biogen, que como saben está radicada en el Instituto de la Mujer de Extremadura y ahí se registran pues, todos los casos de mujeres que sean víctimas de violencia de género, aunque no hayan formulado denuncia y que, sin embargo, han accedido a la red de recursos de la Junta de Extremadura, bien a través de las oficinas de igualdad o contra la violencia de género, puntos de atención psicológica, o se encuentran acogidas en alguna de las casas de la mujer de nuestro territorio. En total, los casos que están dados de alta en nuestra plataforma ATC Biogen son 944, que si lo comparan, pues son muchos más que los 757 que consta en la plataforma Biogen. En Badajoz, 533 y en Cáceres, 313. Órdenes de protección activas, que nos conste en nuestra plataforma, 690. Y casos de órdenes de protección activa en la plataforma ATC Biogen de la Junta de Extremadura, desde que se abrió la plataforma, en total son 3.307. Una aclaración, porque veo que en el número de casos activos hay 2 cifras que me bailan. Perdóname, que no te oigo bien. Que con los casos activos hay 2 cifras que me bailan y precisamente supongo que habrá que precisar algo, valga la redundancia, para saber cuál es la diferencia, que no me ha quedado claro. Al principio ha citado 757 casos activos. Sí. Y luego 2.951. ¿Hay algo que se me escapa? Me gustaría que me lo aclarase. Sí, los 2.951 es desde que se denunciaron, es decir, en la plataforma Biogen se registran las denuncias que se realizan ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿de acuerdo?, del Estado. Entonces, en Extremadura tenemos 757 correspondientes al año 2025, pero desde que está en funcionamiento esa plataforma, o sea, todos los casos que llevamos arrastrando en Extremadura son ahora mismo activos 2.951. 757 se refiere al año 2025 y 2.951 pues se refiere desde que cada víctima ha ido denunciando, que habrá víctimas que han denunciado en el 2025, en el 24, en el 23, en el 22. Y luego he facilitado los datos de la plataforma ATC Biogen, que es la nuestra, la que está radicada en el Instituto de la Mujer de Extremadura, que es la plataforma de la Junta de Extremadura, que son total de altas 944,
Órdenes de protección activa, 690, y desde que se abrió esa plataforma, 3.307. Pedir otro dato también, ¿cuántas mujeres se han atendido en los centros de atención 24 horas de la Junta, los que se han puesto en marcha en este último año? Sí. En los centros de crisis, ahora mismo les doy los datos globales de los 4 centros de crisis. Como saben, los vamos actualizando con bastante frecuencia. Expedientes abiertos, 110. Expedientes activos, 70. Y atenciones de emergencia, 60. Sí, buenos días. Yo quisiera saber por qué cree la Secretaría General de Igualdad que hay esa diferencia entre los 757 casos que hay registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad y los 944 que hay registrados por la plataforma de la Junta. Hay gente que sí recurre, que sí pide ayuda, pero que no denuncia. Sí, pues son casos de mujeres que evidentemente hay que respetar pues la voluntad de cada víctima. Obviamente, dentro de la red de recursos de la Junta de Extremadura se ha reforzado todo lo que es la atención psicológica, jurídica, y vamos a reforzar también la atención social, pero obviamente la decisión última de si se denuncia o no se denuncia le corresponde a la víctima. Como saben, están las acreditaciones judiciales, ¿no?, para poder acceder a la red de recursos a través de cualquier resolución que haya dictado un tribunal de justicia en nuestra comunidad autónoma, bien sea una orden de protección o una sentencia condenatoria o cualquier tipo de resolución, incluso por informe de la Fiscalía, pero también existen las acreditaciones administrativas que son autorizadas por la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, por informes de los servicios sociales, de las oficinas de igualdad, puntos de atención psicológica, es decir, cuando de alguna manera nos consta que queda acreditada que la víctima es víctima de violencia de género, aunque no haya formulado denuncia, evidentemente tanto ella como sus hijas e hijos tienen derecho a poder recurrir a la red de recursos y, por lo tanto, en nuestra plataforma sí es un caso activo, aunque no haya formulado denuncia o aunque no tenga a su favor una orden de protección. ¿Y en los 2 últimos años hay una tendencia al alza en casos denunciados? De violencia de género no tengo ahora mismo los datos para comparar. Tendría que facilitárselos, pero se lo puedo ahora cuando termine la comparecencia. Si, por ejemplo, en materia de violencia sexual sí lo tengo y se ha producido una disminución, pero a mí es que no me gusta hablar de los valores en absoluto, o sea, de las cifras en valor absoluto. Creo que hay que contextualizarlas. Por ejemplo, en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el correspondiente al segundo trimestre del año 2025, ¿no?, en comparación, por ejemplo, las agresiones sexuales con penetración, enero-junio de 2025 son 39. En comparación con el mismo periodo de tiempo, enero-junio de 2024, fueron 40. Es una menos, pero es una variación del 2,5%. El resto de delitos contra la libertad sexual en el 2025 han sido 124, de enero a junio de 2024 fueron 157, hay una disminución del 21%. Total, actualmente, que nos consten en nuestra comunidad autónoma, son 163 delitos contra la libertad sexual. En comparación al año pasado, en el mismo periodo de tiempo, fueron 197. Hay una disminución del 23,5%. ¿Esto qué significa? Pues que se está denunciando más, que la gente, yo creo, que está más concienciada, que se está sensibilizando. Por lo tanto, esto es un trabajo que al final es gota a gota, pero creo que se ve o se puede visibilizar el trabajo que se realiza por parte de las instituciones y, por otra parte, esto no significa nada. Es decir, nosotros no podemos dejar de atender, nosotros no podemos dejar de trabajar para seguir reduciendo estas cifras y para dispensar la mejor atención a cualquier víctima de violencia de género o violencia sexual de nuestra comunidad autónoma. ¿Sí? Pues muchísimas gracias.